Educados en otras doctrinas o esquemas de pensamiento, puede que el budismo tibetano resulte extraño en un principio. Sin embargo, para quien poco a poco se va introduciendo, tiene un enorme poder de seducción. La verdad que transmite ha atraído en los últimos 60 años a numerosas personas en Occidente que se acercan primero con curiosidad y luego las integran con pasión. Los lamas son los portadores y transmisores de la tradición, y el Dalai su líder espiritual. Su figura emana paz y bondad y es respetado allá donde va, pues sus palabras resuenan en los corazones por su agudeza y simplicidad. Hoy queríamos acercarnos al budismo tibetano y a una de sus premisas fundamentales, como es la aceptación de la impermanencia de nuestra vida, frente al apego y la resistencia a los cambios que manifestamos en Occidente. Todo cambia nuestro físico, lo que nos rodea, los sentimientos, y negarse a aceptar estos cambios solo puede causar sufrimiento. Con Berta Calderón Pérez, maestra de Reiki tibetano Usui y estudiante de medicina tradicional tibetana, hemos querido, en un encuentro en el Hotel Soho Málaga, realizar un primer acercamiento a esta cultura prodigiosa cuyas enseñanzas proporcionan paz a nuestros corazones y a nuestro espíritu. Somos Luz Televisión, se ha venido a la ciudad de Málaga, aprovechando que Berta Calderón Pérez pasaba unos días en nuestra ciudad, hemos querido tener una conversación con ella y disfrutar de su sabiduría y sus conocimientos. Muy buenas, Berta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, hay una cosa que a mí me llama la atención y me ha llamado la atención en los últimos 10, 15, 20 años, que es una costumbre en la que en muchas capitales europeas, jóvenes enamorados tenían la costumbre de poner un candadito en puentes con el objetivo o con la intención de manifestar que su amor era para siempre. Y a mí me da la sensación de que, bueno, es un gesto hermoso y un gesto romántico, pero incumple una ley natural, una ley de la vida, que es la de la impermanencia. ¿Tú cómo lo percibes, ese hecho, ese gesto aparentemente tan bonito? Bueno, pienso que la gente al final lo que acaba es creando un sufrimiento extra a su vida, porque es verdad que el concepto de la impermanencia es algo inherente en nuestra vida propia. Estamos todo el rato cambiando, estamos todo el rato en ciclos. Entonces, querer anclar un momento, como creo que es el símbolo que intentan manifestar esas personas que se quieren, y tampoco creo que sea porque sean amantes o solo sean amigos o amigas, ¿no? Creo que realmente querer anclar un momento de tu vida al final va a crearte sufrimiento, porque no están teniendo una realidad que es la que nosotros nos montamos. Cada uno tiene su propia realidad, pero en realidad la realidad que vivas es mejor que te des cuenta de que no va a permanecer algo eternamente. Puede que permanezca el amor, pero no va a permanecer en el mismo estado. Ese amor que tú anclas con un candado y concretamente en un puente, que bueno, podrá tener la simbología también lo del puente que queramos, ¿no? Pero lo importante es pensar que ese anclaje es más bien porque queremos que algo bonito, mientras dure, lo disfrutemos, porque si no, lo que vamos a hacer es crear mucho sufrimiento. Eso no va a perdurar en el estado en el que lo conocemos, eso es todo, pero realmente puede perdurar el amor o el sentimiento con el que hemos puesto ese candado. Fíjate que yo creo que implica una frustración, porque incluso en esos mismos puentes he observado, por ejemplo en el puente de Colonia, lo recuerdo, que había una leyenda, alguien había escrito una leyenda que era Forever Alone, es decir, para siempre solo. Y eso es la consecuencia de que la experiencia amorosa, él o ella la ha experimentado frustrante, y creo que eso está directamente relacionado con que no se ha contemplado la idea de la impermanencia como naturaleza propia del amor.
o de cualquier otro sentimiento. Claro, es que la impermanencia está presente en el día a día. Tú no tienes el mismo gesto en la cara que esta mañana. Tú no sabes qué vas a sentir dentro de un rato. Todo es cambiante. Pero es cambiante porque tus pensamientos son efímeros y son cambiantes, y porque todo lo que interactúa, interdepende de nosotros, también es cambiante. Interdependemos con elementos que también son cambiantes. Entonces, cuando tú ves un candado en el que parece que algo se ha podido frustrar con el paso del tiempo, es muy probable que esa persona que escribe Forever Alone, en realidad lo que está escribiendo es que no quiero tener más una pareja fuera, quiero amarme a mí mismo. Por eso cuando el alone significa, en realidad no es quedarme solo, seguramente sea, prefiero amarme solo a mí mismo porque tendré la seguridad, entre comillas, de que eso va a perdurar. Es decir, tú no vas a dejar de quererte nunca y es muy probable que siempre te quieras igual, pero eso tampoco es cierto. También se tienen muchas frustraciones y se tienen muchos episodios en la vida en la que te culpabilizas, no te gustas. Por ejemplo, cuando la gente entra en cambios físicos, porque realmente entramos en la vejez, desde que hemos nacido estamos envejeciendo. Pero es curioso porque al principio, mientras eres niño, adolescente, joven, no vas a entender que las cosas están dejando de permanecer como tú los piensas. Es curioso cuando ya aparecen cambios físicos muy importantes, cuando decimos, ahí va, estoy cambiando. No, tú llevas cambiando día a día. Ningún pelo tuyo es igual que el de ayer, la piel no es igual que la de ayer, pero no digo ayer, los ciclos pueden ser amplios o muy cortos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es entender que los ciclos tienen que suceder. Y no podemos entender ciclos solamente de cosas buenas, tenemos que entender ciclos también de cosas malas. Y cuando entendemos todo esto, es muy probable que dejemos de tener dolor por nuestros pensamientos. Así que cuando uno escribe, seguramente eso de Forever Alone, está diciendo, he pasado la fase de estar acompañado o acompañada, ahora quiero quererme solo a mí mismo. Y es querer también, es un amor también. Es otro tipo de amor y ha pasado otra fase, nada más, es otro ciclo del propio amor. Me viene a la mente otro Forever, que eso es el del título de una canción, y tú lo comentabas, que dice Forever Young. Ese deseo de que la juventud, lo bello, lo bonito permanezca y no se transforme, no mude, no se deteriore, es una ambición, de siempre del ser humano que no ha superado. Bueno, es creerse la propia fantasía. La mente es la que nos rige toda la vida. Según sean tus pensamientos, así es tu vida. Entonces, si tú le nutres a la mente de pensamientos o das pensamientos que en realidad están siendo falsedades, tú vives en un engaño. Por eso hay gente que dices, ¿y este por qué vive tan feliz? Si le pasan desgracias y tal, porque es capaz de entrenar a la mente para tener buenos pensamientos. Y también los puedes tener en los ciclos de la vida. Si tu ciclo de vida es pesado, es de alguna manera triste o doloroso, si tú cambias los pensamientos, estás cambiando de alguna manera, estás cambiando, esa es la impermanencia, ya estás cambiando. Entonces, ¿por qué no aceptar los cambios y considerarlos posibilidades para llegar a otra cosa? A nadie le gusta permanecer siempre joven. ¿Cuántas veces los jóvenes dicen, me consideran todavía un niño? Deseo ser mayor. Deseo ser mayor. Y sin embargo, un anciano dice, juventud divino tesoro, quiero volver a... Nadie está conforme con el proceso o la fase del ciclo en el que está. Pero curiosamente, nadie quiere detenerlo. Lo único que existe es la fantasía de que eso va a perdurar más en el tiempo de lo que en realidad perdura. Los ciclos de la vida son muy cortos. El ciclo más corto que existe es el de la respiración. Entonces, se dice que si uno inspira, ese sería el nacimiento, de tener el aire dentro para almacenar el oxígeno y llegar a tener el anhídrido carbónico, sería la propia vida, y exhalar sería morir. Entonces, si entendemos que ese ciclo es cada segundo, dependiendo de cada uno, pero es cada segundo, son ciclos cortísimos. ¿Por qué vamos a detener el ciclo? No se puede detener. ¿Entiendo mejor la inhalación que la exhalación? No. Cualquier ser humano entiende que tiene que inhalar y tiene que exhalar. Todos tenemos que nacer y tenemos que morir.
El concepto de la impermanencia, concretamente en la filosofía budista, está íntimamente ligado con el proceso de la muerte. La muerte se entiende en el momento que se sabe uno se convence o se entrena en que el proceso de la vida también cambia y cambia hacia otro estado posterior a la muerte. Por eso la muerte no es un fin, y eso lo dicen todas las religiones. No morimos. Es cierto. Bueno, lo dicen todas las religiones. El budismo dice que la muerte es una ilusión, pero aún así al ser humano de a pie le da un miedo horroroso la muerte. Le da miedo porque sencillamente piensa que detrás de esa muerte no hay una continuidad en el ciclo. Como no conoce lo que hay después, en realidad no ha sido entrenado para lo que hay después, y durante su vida, que puedes tomarla como una irrealidad constante, él no ha sido capaz, o ella, de pensar que después de su muerte hay otro ciclo, y si lo ignora es un problema de sufrimiento. Es porque lo ignora porque no quiere sufrir. Somos seres sintientes y sufrientes según el budismo, y debemos de tener en cuenta que hay que mermar el sufrimiento lo más posible. Que disminuya. Cuanto más disminuya nuestro sufrimiento, más oportunidades tendremos de vivir plenamente esta vida. Es el famoso mindfulness. ¿Cuánta gente no se entrena en la meditación, en mindfulness? ¿Qué significa vivir el aquí y el ahora? Significa que yo voy a poder entender el dentro de un rato, por hablar coloquialmente, voy a entender el dentro de un rato, porque estoy viviendo ahora y sé que lo que vivo ahora lo puedo vivir en el siguiente ciclo, que puede ser dentro de muy poco tiempo. Si yo entiendo que mi segundo se traslada al siguiente segundo y al siguiente segundo y lo vivo con intensidad, no tendré miedo al siguiente segundo, que puede ser mi propia muerte. Pero tengo que entender que el ciclo se termina. Ese es el único, el ciclo, quiero decir, el ciclo en el que estés. Es decir, si estás en el ciclo de vivo, pasarás a otro ciclo de vivo, pero es lo que nosotros llamamos el ciclo del otro mundo. Por eso se dice coloquialmente, se ha ido al otro mundo. En realidad no se da a nadie por muerto. La muerte existe, pero no morimos. Ese es un concepto también que se dice mucho, ¿no? Nadie muere en realidad. O bien porque queda permanente en la mente de los demás, o bien porque realmente nos vamos a otro mundo. El otro mundo es otro estado, y ese estado pertenece también al ciclo. Es una parte más del ciclo, y no debemos de conformarnos con la primera parte del ciclo, que es el de la vida, por ejemplo. Igual que no podríamos conformarnos con inhalar nada más. ¿Se puede amar la vida y se puede amar la muerte? En el sentido de que no deja de ser un proceso que cuanto más se ame, más se conoce, más se profundiza en él y mejor te preparas, porque tampoco deberíamos dramatizar en eso que llamamos en Occidente muerte, cuando en realidad no es una muerte como nos la imaginamos o creemos, simplemente es una transformación. No es que exactamente amemos la muerte, la entendemos y le perdemos el miedo, y no creas que eso es poco. Cuando se abandonan ciertos miedos, uno es capaz de acercarse a algo. Entonces, si le quitamos miedo a la muerte, somos capaces de acercarnos a ella. De ahí a abrazarla, creo que no es correcto decirlo. ¿Por qué? Porque si estás viviendo el aquí y el ahora, y lo estás viviendo intensamente y te está gustando, no puedes abrazar tu futuro que todavía no lo conoces. Cuando te llegue la muerte, podrás abrazar a la muerte siempre y cuando la consideres una forma más de salir de lo que tienes en ese momento. Tú siempre estás sobreviviendo. Todos los días estamos sobreviviendo. En realidad, comemos, respiramos, bebemos, nos protegemos del sol, dormimos, hacemos muchas cosas diariamente para poder sobrevivir a la muerte. Pero en el momento que llega, tenemos que ser conscientes de que llega para transformarnos en otra cosa. Tan buena como la anterior. Tan buena como la anterior, solo que es distinta en su estado. Eso es todo. Si la gente entendiera que en el proceso propio de la muerte, que es otro proceso de cambios, curiosamente, uno no muere y ya. El proceso de la muerte, según el budismo tibetano, lleva una fase larga.
días, semanas. Entonces, si esto lo entendemos, ¿por qué tenemos que tenerle miedo a un viaje, por ejemplo? Yo puedo tenerle miedo a una caída, a una enfermedad, a una enfermedad fulminante, puedo tenerle miedo a que aquello llegue, pero en el momento en el que llegue, lo que tendré únicamente que hacer es aceptarlo. La gente no acepta lo que no le gusta, ese es el problema. O lo que le dicen, que es ese problema. Si nadie te habla bien de la muerte, tú no puedes querer morir. Pero hay gente que sufre tantísimo que la muerte es una solución. Abrazar la muerte con antelación, en el mundo occidental, se llama suicidio y solo es un estado mental. Pero es un estado mental que llega cuando se te acercas a la muerte. Bueno, tal y como lo planteaste el suicidio, pero el suicidio es un camino, no sé si te referías a eso, en el que alguien opta porque está experimentando un gran sufrimiento. Y no quiere este ciclo conocido, prefiere otro. Claro. No entiende la muerte como un final, entiende la muerte como una puerta. Como una salida. Como una puerta de salida, exacto. A su sufrimiento. Hay otra idea muy interesante en el budismo tibetano, porque han estudiado durante cientos de años la idea del apego. Y la verdad es que resulta interesante que nos ayuden a comprender cómo de importante es el apego en nuestra vida, porque a veces confundimos muchas cosas con el apego. Sí, sí. El propio amor del que hablábamos antes, ¿no? Poniendo un candado. Eso es apegarse a ese momento, es no querer soltarlo. No es tanto hacerlo eterno como que sea así siempre ese momento, que no cambie. El candado es más un anclar, un estado, más que hacerlo eterno, un sinfín. ¿Qué ocurre? Cuando estamos anclando un momento, estamos teniendo apego a alguien o a una situación determinada. Como los candados se ponen por estado amoroso, porque estás enamorado, porque quieres tener a una amiga siempre en esa fase de porque alegría, te da tranquilidad también. Te da seguridad, la permanencia da seguridad. El apego es, según el budismo, uno de los 3 venenos con los que nacemos. Entonces, al final, el apego solo se quita con inteligencia, sabiduría, que se dice. Quitar la ignorancia, eclipsar la ignorancia con la que también nacemos, es otro veneno. Entonces, si conseguimos de alguna manera distinguir perfectamente aquello que no es absolutamente vital y necesario para nuestra vida, seremos capaces de desapegarnos de absolutamente todo. Y eso es lo que da la libertad real del individuo, y eso es lo que da también la posibilidad de aceptar cambios y dejar de sufrir. Así que desapegarse con facilidad de las cosas, utilizando la sabiduría, es lo que realmente nos libera. De hecho, y de ahí partíamos, esa idea del concebir ese amor, lo que en realidad lleva es a un sufrimiento casi inevitable, concebir el amor como un apego. Eso es un mal generalizado. No solo en el amor. No solo en el amor. Lo que pasa es que el amor es un sentimiento que da muchísimo sufrimiento a los seres humanos. ¿Por qué? Porque prácticamente pensamos que no tiene sentido la vida si nadie nos quiere o si no somos capaces de dar amor. Lo que pasa es que, curiosamente, esta sociedad está concebida para recibir mucho. Y si yo me lo he ganado, ¿por qué no lo voy a recibir? Entonces yo necesitaría recibir mucho amor, no necesariamente porque yo dé, sino porque yo me merezco recibir mucho amor. Entonces, si yo merezco recibir mucho amor, yo me voy a apegar a todas aquellas personas y situaciones que me lo den. Y ahí es donde están normalmente los enamoradizos, se enamoran de todo el mundo. Dices, pero bueno, céntrate, no te puedes estar enamorando de todo el mundo. Es que yo no sé por qué me enamoro, necesito tener a gente que me quiera. Y yo me enamoro y yo doy instintivamente. Bueno, pues hay que tener cuidado, porque lo único que estás es apegándote a las personas. Esos apegos son dificilísimos de quitar. La psicología moderna es de lo que más intenta solventar, porque es que realmente
Existen apegos a cosas materiales, a situaciones, incluso a lugares. Bueno, es que yo quiero vivir aquí siempre. O sea, un momento, vamos a ver, no te viene bien por salud, no están aquí tus familiares, no te conviene, nadie a lo mejor te puede cuidar y estás enfermo. O sea, no te apegues a los sitios porque realmente son vitales, no. Entonces, cuando tienes ese entendimiento de que la realidad te la estás construyendo tú y te estás creando, o teniendo esa creencia, te estás creando tú la idea de que eso es vital, estás construyendo un apego. Los apegos son francamente demoledores. Hay una idea que estamos recomendándonos los unos a los otros también desde hace no mucho, que es la de fluir. Be water, my friend, dicen, ¿no? Como aprende del agua, aprende de cómo el agua se va adaptando a cada situación y lo hace sin, aparentemente, bueno, podríamos decir, sin sufrimiento, con una flexibilidad extraordinaria. Y nos dicen, observa el agua, acostúmbrate a fluir, acostúmbrate a adaptarte a los cambios que inevitablemente te van a sobrevenir en tu vida, en tu trayectoria, en tu camino. Lo que pasa es que fluir, yo creo que está más enfocado al concepto de no tengas resistencia a lo que te sucede en la vida. Eso evidentemente es muy fácil decirlo, es muy difícil cuando uno nace y se tiene que defender al menos de algunas cosas en la vida, y ya no digo personas, pero algunas situaciones sí. Tú al final tienes que tener criterios en la vida. Dejar fluir parece que uno es muy laxo. No es muy laxo. Vamos a ver, está muy bien que no ofrezcas resistencia a todas aquellas cosas que sabes que son inevitables, pero a las que sabes que pueden cambiar para tu beneficio, no es correcto decir fluye y deja fluir. No. Vamos a ver, tienes que tener criterios, te tienes que adaptar a aquello que no puedes cambiar, no está en tu mano, pero todo aquello que esté en tu mano para que sea beneficioso para ti, evidentemente, igual que somos interdependientes y otros se tendrán que adaptar a nuestras decisiones, tú te adaptas a las de ellos y ellos a las tuyas. Pero es un tema de resistencia. No te resistas ante temas que no están en tu mano y no son realmente controlables por ti. Claro, cuando yo planteaba dejarse fluir, no significa que uno no deba tomar decisiones o elecciones. No, pero da la sensación en nuestro mundo moderno, sobre todo el occidental, que es en el que estamos inmiscuidos. En el mundo occidental da la sensación de que como está todo el mundo estresado, nervioso, trabajando, ofrece resistencias a todo. Da la impresión que dejar fluir es como dejarse llevar. No, dejar fluir es realmente dejar fluir la mente, porque la mente se considera como un fluido de pensamientos que si tú tomas los importantes y dejas los no importantes a tu criterio, eres capaz de vivir sin resistencias y sin sufrimiento. La resistencia equivale a sufrimiento. La palabra amor, lo digo muchas veces, está compuesta de dos sílabas, amor. A significa sin, mor, muerte. Es decir, cuando estamos con amor, no estamos contemplando una muerte y por tanto creemos que no va a llegar un fin. Así que resistirse a cosas como el amor o a cosas como la muerte es absurdo. Tú vas a sentir amor aunque no quieras, porque ya tienes tus pensamientos organizados para sentirlo. Hay mucha gente que dice, yo quiero vivir solo y no quiero a nadie. No, siempre aparecerá algo o alguien o alguna situación de la que tú quieras tener amor o dar amor. Bueno, hay gente que puede estar o puede querer estar, como planteaba antes, alejado de relaciones, pero siempre buscará la fuente del amor en, por ejemplo, un animal. Mucha gente... Sí, se refugia en los animales, son seres vivos igual, y también están en un proceso de ciclo de impermanencia. La impermanencia está presente en toda la naturaleza, solo tenemos que observarlo. Hay ciclos muy cortos y hay ciclos larguísimos. Las montañas también tienen un ciclo de vida. Lo que pasa es que en una vida de ser humano no somos capaces de percibir el ciclo de una montaña, pero el ciclo existe, toda la naturaleza tiene sus ciclos. Estamos todo el rato pensando que la impermanencia es que las cosas no perduran. No, la impermanencia es que hay ciclos y cambios. Adáptate a los cambios, es decir, no
te resistas tanto y serás feliz. Pero está claro que las personas que no hacen esto son las personas que están más apegadas, son las personas que, aunque aparentemente no sufran, sufren muchísimo, porque cualquier pérdida es un duelo. Hay de hecho un proceso para concebir y para entender la impermanencia, o sea, esto es una terapia también. Y lo que hay que hacer sobre todo es entender que lo que va a suceder ahora es sencillamente algo distinto a lo que tú conocías hasta ahora, pero no tiene por qué ser ni bueno ni malo. El concepto de bueno y malo tampoco es muy correcto tenerlo en la cabeza. Y no te tienes por qué resistir a él, a lo que venga. La resistencia y sufrimiento, en definitiva. Yo te considero una entusiasta de la cultura tibetana. ¿Por qué? ¿Qué te ha ofrecido a ti a lo largo de los años profundizar en esta cultura? ¿Qué te ha dado? La cultura tibetana, lo primero que me atrajo de ella es que tienen una filosofía de vida y un saber estudiar la mente que yo no había encontrado en ninguna otra filosofía o religión. Es una religión no teísta. Eso te permite poner... ¿No conciben la idea de Dios? No hay para Dios, ellos no... No tiene ningún Dios. Buda somos tú, yo, todos tenemos budeidad. Todos somos lo suficientemente sabios como para alcanzar la sabiduría plena. Naces con ignorancia, pero ahí está tu antídoto, la sabiduría. Utilízalo. Entonces, como es el propio individuo el que se forja, el que se moldea, esto te da una libertad que no te da ninguna otra religión o ninguna otra filosofía, y por ende te permite poner tantos interrogantes a todo aquello que contemplas como quieras. Esa libertad es de agradecer. El budismo, concretamente el tibetano, además, que suele ser el más ritualista de todos los budismos, los demás budismos a lo mejor no tienen tantos rituales, el tibetano lo tiene, ¿no? ¿Qué ocurre? Me atrae la bondad de la gente. Yo he estado en el Tíbet el año pasado. La bondad de la gente me atrapa muchísimo cómo estudian la mente. Son los psicólogos del mundo desde hace 2500 años y esto es innegable. Y además el budismo entiende al individuo y le deja hacer. Esta libertad es maravillosa, es maravillosa. Todo el que sabe cómo manejar su vida, su meditación, sus tiempos, ahora tengo que trabajar mi ira, ahora tengo que trabajar mi ignorancia, ahora tengo que trabajar mi apego. Como eres tú tu propio jefe, eres tú el que sabe cómo avanzas. Eres capaz de averiguar incluso tus propios ciclos, tus microciclos en los que tú estás avanzando. Esto es un privilegio. Y desde luego el budismo tibetano permite todo esto. Tiene además rituales muy, como si dijéramos, muy cercanos, ¿no? Hay uno concretamente que es maravilloso y está enfocado a la impermanencia como concepto. Cuando se hacen estos mandalas de arena, de colores, que mucha gente seguramente los haya visto hacer, se dedican una semana entera, normalmente 4 o 5 monjes tibetanos, a hacer mandalas, que son unos dibujos geométricos normalmente en una superficie plana, puede ser una mesa muy grande o en el propio suelo, y ellos hacen unos dibujos geométricos en los que van a reflejar diferentes conceptos y utilizan muchos colores, ¿no? Cuando han terminado con mucha paciencia, 8 horas diarias, soplando a través de unos tubos y perfilando los huecos y los colorean con las arenas y tal, cuando han terminado, luego existe un periodo muy corto de contemplación. Todo el mundo lo puede contemplar. Esto es como una obra que tú has levantado y todo el mundo lo va a contemplar. Lo que pasa es que esa obra luego es destruida, pero no es luego destruida por cualquier elemento natural. Es destruida o bien por aquellos que lo han hecho o bien por un lama, dentro de la jerarquía budista, alguien superior. Se encarga con mucho cuidado de recoger hacia el centro toda la arena acumulada en colores y con orden. Al final aparece una montaña y todo el mundo entiende que aquello que estuvo ayer, hoy no está. Y las personas que lo han hecho no pueden tener apego a ello. Fíjate que estoy seguro que mientras lo explicabas,
los espectadores se estaban imaginando esa situación y, al menos a mí me ha pasado, experimentaba un dolor imaginándome cómo ese lama de cierta jerarquía llegaba, o categoría, rompía o deshacía un trabajo laborioso realizado con un amor y un mimo extraordinario durante días. Desde nuestra mentalidad, claro, lo único que, o a lo que nos hemos preparado, o a lo que estamos habituados, es cuando algo así ocurre, es a sufrir. No. Claro, porque te estás apegando. Es un entrenamiento a la mente para que no te apegues a lo que acabas de hacer. Y todo lo que nace morirá. Todo lo que se reúne se dispersará. Y todo lo que nace morirá. Y todo lo que se acumula se gastará. Entonces, si esto lo tienes presente en tu día a día fluirá. Porque no habrá resistencias, porque intentarás no sufrir. Pero cuando tú estás entrenando a la mente, esto es como ir a las Olimpiadas. Esto lo digo mucho. El que va a las Olimpiadas, sí, ya llegarán las Olimpiadas. Pero yo estoy en casa, estoy tranquilamente y no muevo un músculo. No, vamos a ver. No tiene sentido. Tú quieres ir a las Olimpiadas, ¿no? Tienes que entreganar tu musculatura. Bien, tú quieres entender el concepto de la impermanencia. Tienes que entrenarte en ejercicios prácticos. Haz algo muy hermoso y destrúyelo tú mismo. No esperes a que otro lo destruya, porque entonces entrará otro concepto que es el de la culpa. Y la culpa es... ¿Cómo aparece la culpa en esa situación? La culpa en el sentido de tú me lo rompiste, tú eres culpable de lo que me está pasando. Una cosa que yo he tardado mucho en hacer o que yo tenía, me gustaba mucho. Es decir, cuidado cuando interviene una persona ajena a tu entrenamiento y que consideras que no va a ayudarte a concebir la impermanencia como un concepto sano. Sano, es decir, ¿por qué cuando hay un cambio no consideramos el hecho como una posibilidad para avanzar? Si tú estuvieras enfermo y no hubiera impermanencia, ¿tú te imaginas que tu enfermedad fuera permanente? Eso no lo quiere nadie. En ese caso todo el mundo desea el concepto de la impermanencia, desea que se avive, desea que esté ya. Cuando alguien está muy bien, quiere que eso permanezca siempre. Así que dependiendo de cómo nos va, la impermanencia es amiga o enemiga. Hagámoslo amiga todos los días y entonces fluirás muy bien. Pero cuando interviene alguien, un tercero que no entiende nada de lo que estás entrenando, actúa, destruye y no eres tú el que está preparado para destruir, es muy probable que a él le infundas la culpa de que rompiste algo que yo amaba. ¿Y eso no es también una especie de entrenamiento? ¿No Sí. podría aprovechar yo esa circunstancia de que llegan un tercero o un segundo, causa un daño que, sí, yo iba a romper ese mandala, Sí. pero ha llegado alguien, se ha puesto encima a botar y lo ha destruido? Sí. ¿No puedo utilizar esa experiencia, esa situación que me ha traído la vida también? Porque él lo que te ha traído es la posibilidad de que experimentes otro veneno con los que naces, y es la ira. Vale. La ira o el odio. Es decir, si él ha llegado o ella destruyen mi obra y la destruyen además con una cierta Violencia. intención o maldad, exacto. Perfecto. Yo puedo tener ira. Ese es otro veneno que yo tengo que aplacar. Nace dentro de mí Y de forma... por los pensamientos. Piensas que no es justo lo que están haciendo. Esto está muy metido en el mundo occidental. La justicia, la injusticia, tengo derechos, no tengo derechos, esto me corresponde, esto no me corresponde. Cuidado, porque aquí aparentemente estamos llenos de derechos. Entonces hay que tener cuidado cuando interviene un tercero. Y si realmente esa persona que me ha destruido la obra y me puede servir para el concepto de la impermanencia tiene un añadido, debo de aprovecharlo igualmente, porque esta es la vida. La vida no viene con un ingrediente, la vida viene con muchos al día. Yo ayer estaba triste, hoy estoy contenta. Ayer tenía una situación mental, hoy tengo otra. Ayer podía estar de preparativos para un viaje, hoy estoy viajando. Entonces, vamos a entender que si alguien infunde ira es otro ingrediente más. Y ese ingrediente hay que aprovecharlo. Siempre aprovecha de tu enemigo todo aquello que te ayude a practicar. El budismo habla de 3 venenos, decías. ¿Cuáles son? Hay 3 venenos con los que nacemos y sus 3 antídotos. Hay 3 venenos que son el apego,
la ira o el odio y la ignorancia. Bien. Y Con cada estos tres uno nace todo el mundo. Nacemos todos con esos 3 venenos. ¿Y cada uno de los venenos tiene un antídoto? Eso es, también nacemos con ellos. Es sabio utilizar el antídoto cada vez que tengamos un veneno pululando por nuestra vida. El antídoto del odio es el amor. El antídoto de la ignorancia es la sabiduría. El antídoto del apego es la compasión. Si tú tienes apego a algo y estás sufriendo, si yo me pongo en tu lugar y te entiendo, soy capaz de ayudarte. Pues lo mismo, intenta utilizar ese antídoto en ti mismo. Entonces, cuando alguien tiene ira o tiene odio, tiene que trabajar muchísimo su amor. Tienen que enfatizarlo. Deja fluir todos aquellos pensamientos que son de amor. Y de alguna manera inhibe o frena todos aquellos pensamientos que te generen odio. Es muy difícil. La gente no está entrenada normalmente. Un amante de la cultura tibetana, del budismo tibetano, o un practicante, ¿se prepara toda la vida para la muerte? Al menos el budismo tibetano recomienda ese trabajo o esa labor. Va inherente en su cultura. Va inherente. Inherente. Así como podrías decir, los Estados Unidos de América son un país con patriotismo, se les nota. Está en su cultura y además lo alimentan. Eso es, y lo difunden y lo dicen y tal. Y se enorgullecen. Eso es una cultura. Muy bien. Esto es exactamente igual. ¿Por qué llegan a la muerte? Pero llegan a la muerte preparados y sin miedo, porque el mundo en el que han vivido es el mundo del ciclo. Entienden que después de la muerte queda la otra mitad del ciclo y es esperanzador, porque cuando tú llegas a la muerte es porque realmente tu chasis ya no funciona. Entonces, ¿tú seguirías con algo roto? No. Tú no permanecerías con todo roto en tu casa o alrededor tuyo, y menos tu cuerpo. Entonces, abandonar todo aquello que ha terminado su ciclo es inteligente. Podría ser incluso una alegría cuando uno abandona un coche viejo, va al concesionario y se compra un coche nuevo. Es una fiesta. Claro, porque el conductor sigue siendo el mismo. Esa es tu conciencia. No muere la conciencia. Por eso en el budismo además se entienden las reencarnaciones. Es como alquilar un cuerpo cada vez que vienes. Es alquilar un coche cada vez que vienes aquí. Entonces, ¿cómo no vas a dejar un coche que ya no funciona pudiendo estrenar uno nuevo? No tiene ningún sentido la tristeza o el duelo de dejar algo que está roto o que es inservible. Dejar un cuerpo que ya no sirve es amable, no vamos a decir que tú abrazas la muerte, pero dices, bienvenido sea a esta puerta, me deja tener la posibilidad del cambio. La muerte es la posibilidad de un cambio, y la impermanencia es no permanecer siempre igual, y es la posibilidad de cambio. Hay que abrazar ese cambio. Eso es lo que realmente hay que hacer. Acercarse a la muerte con esa sensación de paz, se podría decir, sí, porque sí. Eso lo que da en definitiva es más que una sensación, una realidad de paz profunda. E incluso creo que en Occidente, poco a poco, determinadas personas van introduciéndonos en esa idea de cómo acercarnos a la muerte. Incluso los hospitales sería una medida extraordinaria que hubiera personal especializado para acercarnos. Bueno, sí, esto deberíamos haberlo preparado con más tiempo, pero incluso en esos momentos, pues trabajar con meditación se podría... Sí, existe la meditación en la muerte, de hecho. Para que sobre todo porque muchos occidentales, llegado ese momento y estando en la cama del hospital, pueden realizar una predisposición, pueden tener una predisposición a resistirse a esa muerte, cuando incluso en ese momento es lo peor que se puede hacer. Sí, hoy en día tengo que puntualizar que sí existen ya todos estos servicios. Y una cultura. Y cada vez hay más cultura de ayudar en el proceso de la muerte. El proceso de la muerte puede ser muy largo. Tú
puedes empezar a morirte 1 año o 2 antes. Bien. Lo que pasa es que los síntomas de la muerte, cuando ya la muerte se llama irreversible, es indefectible que estás llegando a ella, eso sucede unos días antes. Pero tú puedes estar enfermando o no, teniendo ya proceso de muerte bastante tiempo atrás. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno pierde el miedo? Entra en tranquilidad. Yo ya no tengo miedo, yo estoy, lo que tú dices, en paz. Si no tengo miedo porque he entendido que mi vida es un ciclo, ¿por qué tiene que haber algo malo detrás de la muerte? Y eso sí, hay ahora muchos terapeutas que te ayudan a entender que después vas a estar en otro estado. Los cambios son el paso de un estado a otro. Cuando la gente entiende esto, aunque no sea religiosa, la gente entra en paz. Y sobre todo aprende a que si yo voy a permanecer, pero en otro estado, yo voy a permanecer. Entonces, ¿de qué sirve apegarme a todo lo que tengo aquí? A la familia, a los amigos, a las cosas, al cuerpo enfermo. ¿De qué sirve si yo en realidad sigo existiendo? Soy el conductor del coche. Cierro un coche y abro otro. Soy el conductor. Pues si voy a pasar a otro estado, ¿por qué no me despido de todo esto y doy la bienvenida a lo siguiente? Además no lo pierdo. La muerte a veces es como una pérdida y por eso los duelos son muy duros. Creo que no hace muchas décadas que esta cultura, esta sabiduría oriental acumulada a lo largo de siglos se va colando, va impregnando nuestra sociedad occidental. Cada día más personas como tú se van empapando, nos van transmitiendo la bondad de todos estos conocimientos, incluso más allá de la bondad, la conveniencia de ir asimilando, ir empapándonos de ellos. Y la verdad es que creo que primero es necesario, es útil, es una herramienta que nos traslada a un escenario completamente diferente. Sí. Y muy beneficioso, y yo agradezco al cielo, si se puede decir así, que personas como tú nos sirvan de transmisores, de puente, nos acerquen conceptos y nos despierten el interés por seguir investigando cómo estas culturas milenarias han observado estas cuestiones que nos van a venir muy bien, porque el pensamiento occidental estaba atrapado en conceptos poco saludables, dicho de esa manera. Estamos entretenidos. Entretenidos. Que ese es el resumen. El bardo de la vida está siendo entretenido. El bardo es un periodo de tiempo en el que estamos haciendo algo o estamos por algo. Entonces, el bardo de la vida, que es desde el nacimiento hasta el bardo de la muerte, que es la muerte en sí, estamos entreteniéndonos. Lo que ocurre es que no nos estamos entreteniendo probablemente en lo que nos deberíamos estar entreteniendo. Nos llenamos de actividades y de procesos mentales que muchas veces generan sufrimiento. No nos estamos entreteniendo o atendiendo lo que de verdad tenemos que atender, que normalmente es crear menos sufrimiento. Con esto que te he contado, de vamos a trabajar la ira, vamos a trabajar los apegos, la gente no los trabaja, muchas veces los esconde y luego afloran. Y no estamos trabajando el prepararnos para morir en paz, que es, si es un ciclo, lo tengo que entender y para eso tengo que entrenar la mente. Así que, lamentablemente, aunque existen cada vez más terapeutas y más, vamos a decirlo así, clínicas o centros que intentan ayudar a las personas a sobrellevar la vida y a llegar a la muerte en paz, se dice siempre, mueres como has vivido. Así que procura vivir con el menor sufrimiento posible, porque es así como morirás, sin sufrimiento. Pues Berta, yo sé que esta conversación se alargaría, iba a decir eternamente, pero no lo voy a utilizar, o voy a pedir disculpas por el error, por el lapsus a los espectadores. Pero sí te voy a dar las gracias por habernos regalado estas hermosas reflexiones, porque quizá quien las escuche le aclaren de alguna manera cierta confusión, o
le alimenten o le inviten a investigar por ellos mismos. Eso es. Y así debe de ser, en todo lo bueno que nos pueda aportar el conocimiento milenario de la cultura budista tibetana. Si me lo permites, quizá recomendarles algún libro, Sí. Como es el libro de la vida y de la muerte, Libro tibetano de la vida y de la muerte. que como lectura es absolutamente recomendable, pero recomendable en el sentido de que se acerquen ustedes tranquilamente, curiosen, y si les atrapa, déjense llevar por ese conocimiento milenario que seguro va a traer paz a sus vidas. Muchísimas gracias, Gracias Berta. a ti, Rafa. Ha sido un placer. Igualmente. Y bueno, te seguiremos la pista porque estoy seguro que tienes cosas muy interesantes que contarnos. Entonces nos acercaremos periódicamente a ti para empaparnos de estos conocimientos, de esta sabiduría que, como decíamos, es un Antídoto. contra nuestra La ignorancia. ignorancia. Muchísimas gracias. Gracias Berta. a ti, Rafael.